viajaba en los barcos y sabía de vinos. Entonces es muy interesante porque la palabra gourmet se conecta desde sus orígenes como concepto semántico con la especialización y el conocimiento de alguien que sabía vender y ofrecer vinos para mercadear, para comerciar. Pero hoy en día, y en México particularmente, yo creo que son ustedes quienes han venido creando una denominación del concepto que involucra a diferentes personas, ¿no? En antropología llamamos actores sociales, a diferentes individuos, grupos de personas que tienen que ver con una actividad que los conecta, ¿no? Que es un paladar que es abierto, un paladar que no está basado en la exclusividad, que no está basado en el modelo económico, que no está basado, yo les puedo decir más bien que todo lo que no es gourmet, pero lo más importante es que la palabra gourmet en el siglo XXI, hoy en México, lleva una firma, lleva un nombre y es precisamente el de Gourmet Show. Y no porque quiera hacer porque ni me pagan por eso, ¿no? Finalmente es una realidad. Ustedes han creado un paradigma, han creado un proceso humano en el que la palabra gourmet implica un escenario, una superficie donde se comercia desde una tlayuda hasta un vino francés. Eso es ser gourmet para los mexicanos. Alguien que es abierto a entender los paladares de su realidad, los paladares que están en una región, en un territorio, como es México, lleno de mosaicos de paladares y de sabores. Eso para mí sería ser gourmet. Entonces podemos decir, Pepe, que ser gourmet también es mucho una actitud y una forma de querer vivir bien y disfrutar, como dices tú, todos los elementos desde los más sencillos hasta los más completos y la forma de disfrutarlo es como podríamos decir que es ser gourmet. Sí, es un estilo de vida y también viene marcado desde la historia. Por ejemplo, vemos que uno de los primeros líderes de opinión en utilizar la palabra gourmet es Julio Verne, ¿no? En algunos de sus libros hay una cena en el Nautilius que es una cena gourmet, y estamos hablando de hace ciento y tantos años, ¿no? Más, hace 200 y, si no me equivoco, 250 años. Entonces, ahí ya utiliza una palabra para nombrar todo lo que encierra este concepto. Y lo que tú dices tiene que ver con un estilo de vida, ¿no? Con saber identificar sabores, con estar dispuesto a, ¿no? A tener un... Entonces, estoy totalmente de acuerdo que tiene que ver con estilo de vida. Ok. Por aquí tenemos una pregunta, Amanda. Nos están preguntando, Carla Castañeda, si los ingredientes naturales también se podrían considerar como gourmet. Por supuesto que sí, al 100%, porque justo si gourmet también tiene que ver con ese estilo de vida y esa apertura, es desde seleccionar un origen, ¿no? Muchas veces decimos que tienen que ser productos de alta calidad. ¿Qué definimos también como calidad? O sea, si a lo mejor yo voy a disfrutar un jitomate en un pan con un poco de aceite de oliva y un poco de albahaca, estoy disfrutando realmente ingredientes. No necesariamente tengo que probar platillos complejos ni muy rebuscados en su preparación. Puede ser desde disfrutar hasta un quintonil, disfrutar un nopal asado versus a lo mejor un nopal preparado, absolutamente toda esa paleta gustativa que podemos extraer de un alimento en el momento en que lo estamos masticando, en el momento en que sabemos qué disfrutamos, si el sabor o la sensación del alimento, y podemos volvernos un poco más sensibles a qué es lo que disfrutamos de la comida
eso también es desarrollar ese paladar gourmet y esos criterios de selección en donde también podemos darle el método de cocción o de preparación de acuerdo a cómo también obtengamos el alimento. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces nos podemos encontrar jitomates y decir, a lo mejor ya no están súper frescos, pero ¿qué pasa si ya están un poquito mayugadito o un poquito ya sobremaduros? Entonces no los disfrutes crudos, aprovéchalos cocidos en una salsa donde ya se concentraron todos sus azúcares y de esa manera puedes disfrutarla en una pasta porque a lo mejor ya no las ibas a disfrutar tan plenamente ese producto en crudo. Entonces también darle ese respeto en su forma de comer a cada producto para extraer lo mejor de sí mismo. Creo que han sido unas grandes definiciones por parte de ustedes. Tengo una pregunta que me parece un poco bastante interesante. Dice, ¿cuál es la línea donde se rompe lo gourmet y se llega a lo goulash? No conozco el goulash como platillo, sin embargo, no como palabra. ¿Y dónde está el goce en ambos? Creo que por ahí a ver qué nos pueden expresar. A mí me encantaría que a lo mejor nos dijera a qué se refiere con el término goulash o si se quiere ir como hacia la parte del término que han Sofisticación. utilizado últimamente, no sé si goulash o hacia lo foodie. Ok. No sé hacia qué tenor lo está diciendo Edgar, justamente que estoy leyendo su pregunta, para poder ser más puntual. Ok. Pero bueno, mientras tanto teníamos otra pregunta que creo que es muy, muy vasta y nos puede dar a todos como muchas ideas. Ahora que estamos en casa, ¿cómo podemos ser gourmet? Creo que además de que eso nos da como un deleite emocional, pues bueno, ustedes creo que pueden aportarnos muchas ideas para tratar de vivir de manera gourmet y motivarnos en estos tiempos que han sido tan complicados, ¿no? Del encierro. Ok, Pepe o Yo tú creo que dices. sería bueno que la contestaran los dos, cada uno que nos aporte su punto de vista y nos dé ideas sobre este tema. Bueno, en mi caso, Pues, la parte Amanda. de ser gourmet y vivirlo desde la casa es disfrutarlo desde la mesa, desde poner la mesa. De repente dicen, oye, y vas a poner una mesa súper elegante. No se trata de elegancia, se trata de dedicarte a un espacio bonito para ti, aunque comas algo sencillo. Entonces, desde cómo pones la mesa, desde cómo pones los cubiertos, yo diría, hay personas que, por ejemplo, guardan las cosas y dicen para una ocasión especial o para una celebración especial y tienen el juego de copas hermoso y nunca lo usaron en su vida y lo dejan de herencia. Yo vivo con una filosofía opuesta, sino lo bonito lo disfruto yo y lo vivo yo cuando pueda y lo pongo en mi mesa. Entonces creo que desde un montaje de mesa, estando en casa, el prepararme cosas que a lo mejor digo, no están para saberlo, pero sí para contarlo. Yo no soy la mejor cocinando, pero soy la mejor comiendo, creo, porque me encanta comer. Entonces es el hecho de cuidar cómo voy a presentarme los alimentos, cómo los voy a montar en un plato. También es para mí, es por esa dedicación y ese cuidado que tengo hacia mi persona. Desde esa perspectiva yo lo veo en casa. No sé tú, Pepe. Pepe, ¿nos escuchas? No sé, parece que Pepe no nos está escuchando otra vez. Se ve que está en línea, pero no me contesta. Pepe, ya, no sé si nos podrías contestar ahora A tú. ver, ya me oyen. Es que, Como que te congelaste claro que por sí, segundos. ya eso del internet, ¿verdad? Ya sé. Pues mira, yo creo que eh, ser gourmet tiene que ver con un estilo de vida y además el, el ser gourmet hoy en día y sobre todo en estos momentos de coronavirus, que es sinónimo de encierro, de acotamiento, de frontera, de límite, de muchas cosas, tenemos la oportunidad de contar con un territorio como es México lleno de opciones gastronómicas, ¿no? De formas de comer. Eh, Montar una mesa no tiene que ver con la cantidad de dinero que tú destinas. Sin embargo, la alimentación es uno de los primeros indicadores de estatus social. La alimentación también nos permite crear identidad, es una ideología, ¿no? La comida hindú
hablar de todas estas cosas. ¿Y qué tiene que ver con montar una mesa? Bueno, pues nosotros, ¿no? Tenemos una tradición histórica de relacionar nuestra vida cotidiana con un calendario incluso religioso para celebrar la vida, ¿no? Los bautizos, los cumpleaños, las festividades como las bodas, incluso hasta cuestiones de polis, de política, de ciudadanía, y estoy hablando no precisamente del calendario católico o judeocristiano, sino incluso desde la antigua Mesoamérica se ha venido construyendo, y Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, precisamente tiene toda esta trayectoria histórica de cómo hay un calendario de actividades sociales, culturales, simbólicas y religiosas que van acompañando la mesa de todos los días. Entonces, nosotros, por el modelo económico al que pertenecemos, cada vez reducimos más nuestros espacios personales y le damos prioridad a los espacios comerciales y dedicamos más tiempo a la mejor hacer actividades de producción, ¿no? De ciertas actividades, incluyendo el aprendizaje, el conocimiento, la capacitación, la vida de todos los días, tiene que ver con este modelo. Y para dedicarle tiempo a la cocina y al montaje de la mesa, cada vez lo vamos reduciendo más y más y más. Pero lo que es cierto es lo que muchos filósofos dicen, ¿no? Que cocinar y montar la mesa pues nos hace mejores personas, porque nos vuelve a conectar con nuestra humanidad, ¿no? Con esta necesidad primaria de alimentarnos, pero además con la inteligencia y la sabiduría de nuestra trayectoria humana para transformar los alimentos y modificarlos, y así ponerlos en una mesa cuya estructura está compuesta de platos, cubiertos, metales, porcelanas, diseños. Es algo tan hermoso, tan complejo, que refleja simplemente la mesa, sin importar la calidad de sus textiles y la finura o la brutalidad de sus materiales con que se monta. Lo que está reflejando es precisamente nuestra intención de volvernos a colocar en el corazón de la humanidad, ¿no? En lo que somos, seres que hemos transformado la realidad y comenzamos desde hace muchos millones de años con nuestros alimentos. Eso es la mesa, es la síntesis de la trayectoria humana que se refleja en lo que comemos, cómo lo comemos y ¿qué rituales llevamos a cabo en esa mesa? La mesa sí es el plato bonito, es el vaso a lo mejor con diseño, pero al final eso es lo de menos. Lo más importante es que somos nosotros en sociedad, en comunidad, en familia, con la pareja, con alguien, incluso hasta imaginario es válido, que nos sentamos a compartir los alimentos. Ok. Bueno, no sé si ahora nos podrían compartir como algunos ejemplos o cosas en estos tiempos que se les ocurre para proponerles a todos los que nos están viendo como ideas o tips de cómo poder vivir una experiencia gourmet y no necesariamente gastando grandes cantidades de dinero, ¿no? Sino con lo que tenemos ahora y demás. Creo que también mucho va en función de la creatividad y la intención, pero pues qué mejor que ustedes para que nos puedan hablar de esto. Yo creo que estamos en una época de experimentación, pero que esa experimentación, dado una situación, un contexto económico, un contexto de cotidianidad que podemos estar viviendo en nuestra casa, el hecho de buscar qué otra fruta, qué otra verdura, qué otra hierba aromática nosotros podemos encontrar y darnos ese lujo de probar algo diferente, no necesariamente caro, simplemente hay muchas frutas, hierbas aromáticas, quesos que no nos hemos arriesgado a probar.
hoy más que nunca estamos viendo el término local, que es justamente comprarles a todas estas tiendas, productos, mercados o personas que están teniendo negocios pequeñitos y que a lo mejor están trayendo quesos de algunas regiones hacia Querétaro, o de repente estamos viendo ciertos productos que a lo mejor no nos habíamos arriesgado a probar, pero a lo mejor hasta están más baratos, y es justamente correr como este riesgo, pero este riesgo divertido de también romper con la cotidianidad y mantenernos en casa, o si no estamos en casa y salimos a comer, el hecho también de prepararnos cosas distintas como para cambiar y variar los sabores. Yo en lo personal es lo que he buscado hacer durante esta temporada también, para no aburrirme de lo que como. Muchas gracias, Amanda. Creo que ahí es un gran tip, aprender a experimentar y tener la apertura para hacerlo y compartirlo, y ahí se vuelve la magia gourmet, ¿no? Es como que algo que nosotros mismos vamos creando por la intención que le damos al hacerlo, al prepararlo, al compartirlo, le damos todo el valor, y más ahora, como mencionas, con apoyar a los comercios locales. Creo que eso es algo súper gourmet. Exacto. Y algo que yo dije siempre es, siempre que vayas a un restaurante, prueba cosas de la carta diferentes. Hoy, ¿qué les diría? A lo mejor ahorita no estamos saliendo tanto a restaurantes ni a comer, y ojalá esto se reactive lo antes posible, pero también en nuestra casa probar productos diferentes, abrir nuestras papilas gustativas a otros sabores, a otras sensaciones. Entonces yo creo que eso es parte de ir a cultivar ciertas cosas o tener nuestras hierbas aromáticas, y también aprender a cuidarlas, ¿no? Para que se sigan reproduciendo. Ahí la naturaleza también es muy noble. Yo ahora he escuchado que mucha gente empieza a tener sus propios huertos chiquitos, que es la cosa más linda. Empiezan a ser autosustentables, y qué algo más gourmet que algo preparado por ti, que tú sembraste, cuidaste, preparaste y lo vas a compartir con alguien. Exacto. Pepe, ¿tú qué piensas al respecto? Cuando hablamos de alimentación, cuando hablamos de lo gourmet y todo esto, lo primero que pienso es que somos una cultura de consumo, ¿no? Y las culturas de consumo en el siglo XXI particularmente, estamos expuestos a los medios y a los líderes de opinión, y hay una presión muy fuerte sobre lo que es la alimentación y lo gourmet, ¿no? Se ha incluso hasta llegado a satanizar en cierto momento el concepto gourmet, y lo han puesto como un concepto que pertenece a ciertos grupos y élites. Y en primer lugar, por ejemplo, los chefs ya no son aquellos antiguos cocineros humildes que dedicaban su corazón y su vida a la transformación de los alimentos. Hoy en día se convierten en artistas, en creadores, ¿no? Y esto, como es firma, tiene un costo y tiene un nivel. Y entonces las revistas, la competencia entre ellos nos va haciendo sentir incómodos porque somos neófitos. Pero la verdad, coincido mucho con Amanda en el sentido de que debemos de irnos a la cocina y volver a ser inocentes y naifs, y empezar, como ella precisamente y muy claro lo hace, a experimentar, ¿no? A volver. Hoy tenemos acceso también, por la globalización, a los grandes mercados, ¿no? A los productos del mundo. Hoy en día podemos tener en nuestra mesa cualquier alimento que hace 40, 50 años era imposible. Incluso si tú viajabas y querías traerlo a territorio nacional, era una cosa totalmente alejada de la realidad nacional y también del resto del mundo, ¿no? El comercio de estas mercancías eran de lujo, y se quedó estigmatizado mucho de eso. Las mismas especias, cuando salieron los países europeos a buscarlas, costaban una fortuna y los viajes valían muchísimo. Pero bueno, hoy tenemos, ¿no?, la conciencia y la libertad de poder escoger nuestra dieta diaria, nuestros alimentos. En México, afortunadamente, tenemos mercados locales que son muy diferentes a los autoservicios, ¿no? Donde encuentras productos de temporada y productos frescos que no, incluso no han sido ni refrigerados, que tienen calidad expresada en el momento. Está expresando en este momento como los
frescos y de temporada de todos los productos enlatados y procesados y toda esta serie de mercados. Estamos teniendo un poco de problemas con el audio de Pepe. Pepe, sí nos escuchas tú porque te estás cortando mucho, pero tengo una pregunta que nos pusieron en el chat. Si los sibaritas serían gourmet, no sé si pueden responder a esta pregunta mientras Pepe se restablece. Ha habido, y así de esta forma también aprovecho a responder la pregunta de Edgar, como una confusión entre el que es sibarita, el que es gourmet y el que es gourmand, que justo él lo leyó, según leo en el chat, como el término goulash. La realidad es que el sibarita es el que va a un conocimiento más profundo de todos los términos a nivel gastronómico. Un sibarita es el que te puede contar la historia, el método de cocción, algo mucho más allá que simplemente el hecho de saber comer y disfrutar los sabores y las sensaciones. El gourmet no necesariamente tiene que saber toda la historia y todo a la perfección, sino simplemente disfrutar el hecho de comer, sabores, sensaciones, texturas, temperaturas. Y el gourmand, que por ahí es un término que justamente tiene mucho que ver con la pregunta de Edgar, es aquel que muchos consideraron como el glotón, el que no le importa ni el proceso ni la historia, pero come y lo come ya sea abundantemente o en este tipo de banquetes en donde empieza a mezclar todo. De hecho, lo podemos ver en patrones de consumo comerciales en donde lo que es muchísimo más para gourmands a veces se presenta en presentaciones muy toscas, muy abundantes, combinando el helado con chocolates, con gomitas o haciendo, por ejemplo, una torta, pero una torta que a lo mejor está rellena de cosas con mucha cantidad de kilocalorías y empieza ya algo muchísimo más rebuscado en términos de su forma de comer o su estilo de disfrutar la comida. Más hacia el exceso, el gourmet muchísimo más a lo selectivo y el sibarita muchísimo más al origen, a lo estudiado, al respeto de los porqués y de los paraqués. Ok. Pues tenemos una pregunta, pero creo que Pepe todavía no se ha podido conectar y que creo que para mucha gente puede ser muy, muy interesante porque muchos restaurantes sofisticados relacionan la cantidad que se sirve en un plato para expresar el término gourmet. ¿Tú qué piensas al respecto, Amanda? ¿Cómo es este tema? Yo creo ahí tiene que ver con muchas cuestiones de cómo evoluciona el tema de lo gourmet, ¿no? Si nos vamos hacia la parte gastronómica y hacia la parte de los chefs que yo conozco, muchos me han dicho que tiene que ver con la evolución de la cocina francesa y justamente cómo ha sido el planteamiento de cada uno de los chefs y de las etapas gastronómicas del origen francés y de enaltecer la gastronomía. Muchos otros hablan de los sabores y de las sensaciones, entonces que no tiene nada que ver con las porciones. Yo creo que ahí tiene mucho que ver con los patrones de consumo y la forma y el estilo de vida con lo que tú asocies como gourmet. Hay personas que disfrutan pequeñas cantidades porque aparte saben comer en el sentido estricto de que se toman el tiempo de masticar, que eso es algo que no hemos mencionado, pero también tiene que ver con el hecho de aprender a disfrutar la comida, el masticarla más allá de 15 veces, a veces ni siquiera tenemos el tiempo de sentarnos a comer y de disfrutar la comida y comemos en el coche y comemos nada más corriendo, pero realmente no entendemos el producto. Muchos chefs lo que afirman es no necesitas grandes cantidades, sino lo que necesitas son pequeñas porciones con mucho sabor para que realmente exprese pues lo mejor de sí mismo. Hay otros que hablan del opuesto, ¿no? Productos con muchos conservadores, con muchos sabores. Creo que por ahí tiene mucho que ver el término, como lo comentaba Pepe, cómo ha ido evolucionando desde la perspectiva de mercadotecnia, desde la perspectiva gastronómica y desde la perspectiva de patrones de consumo. Yo creo que ahí tenemos como el abanico de definiciones de acuerdo a cómo lo va a entender la sociedad y hasta las mismas personas que ahorita nos están escuchando, que seguramente muchos han escuchado el término gourmet como marketing, por eso se quedan con algo preconcebido en cuestión de lujo, de superfluo. Muchos que quizás aquí están conectados y están en la parte gastronómica y están en los restaurantes, entonces se van hacia la parte del origen y todo lo van a ir orientando hacia lo francés, que finalmente marca la pauta
de ese disfrutar, de ese conocimiento del estómago, de la comida, y muchos se van hacia la parte restaurantera, que no es necesariamente la gastronómica, en donde yo quiero vender algo como sea, aunque sepa mucho y aunque no sea saludable, pero que sea súper exponencialmente espectacular en sabores y en permanencia gustativa, no en delicadeza. Entonces tenemos tres escenarios muy diferentes desde los que el término gourmet se puede valorar, se puede crear, se puede observar. Entonces son escenarios que pudieran resultar contrastantes, pero tienen un mismo eje rector. Ok, qué buena respuesta porque tiene para todos los, como para todos los abanicos, ¿no? Entendiendo desde la parte formal, la parte tradicional, como se conocía la palabra gourmet, hasta cómo ha ido evolucionando y cómo al final de cuentas se vuelve una forma de vida que vamos experimentando y que tenemos que tener apertura hacia esto y también hacia los establecimientos que nos ofrecen estos productos, cómo presentarlos y cómo pueden pues tener variedad de opciones y cosas en sus negocios, ¿no? Que eso también nos enriquece muchísimo porque al final de cuentas la parte gourmet te hace sentir bien, ¿no? Pepe Sí, tuvo cada quien la problemas conoció de una perdón, manera diferente y la vive de una manera diferente. claro, Entonces, eso también se puede prestar como a mucha confusión o a mucho debate en muchas ocasiones, ¿no? Hay que verla desde qué punto se debate y desde qué punto se conoce para saber cómo disfrutarla. claro, y eso es importante, como bien mencionas, la apertura. Pepe tuvo problemas con su internet, pero creo que hizo milagros porque ahorita como está empezando a llover, se fue su internet y creo que ya lo veo de regreso. Pepe, ¿ya estás por aquí? ¿Ya nos escuchas? ¿Lograste hacer milagros con tu internet? Creo que lo Hola, está hola. intentando. Ya estás ahí. ¡Ay, qué horror con eso Sí, yo de sé que estrés, las es que con la tecnologías! lluvia y con todo, Sí, qué pero pena. A todos mil disculpas. No sé qué pasa con mi internet, pero bueno, bueno, estoy pues de regreso. seguíamos debatiendo sobre la palabra gourmet y la interpretación personal de cada quien, la parte tradicional, la parte de los establecimientos o comercios, restaurantes, bistros que ofrecen productos gourmet, quien fabrica los productos gourmet y finalmente también el consumidor que busca estos productos. Entonces, no sé si puedes ahondar un poquito en este tema desde el punto de vista antropológico. Claro que sí. Fíjate que, por ejemplo, para la antropología, a eso le llamaríamos un paisaje gourmet, ¿no? A todo ese fenómeno que acabas tú de describir, la producción, distribución, consumo y, y actores sociales involucrados en este proceso. Eso es un paisaje gourmet y es un paisaje gourmet porque está lleno de personas que buscan productos en espacios y en temporalidades que tienen que ver con cierto tipo de alimentos. Pero también hay algo que no quiero olvidar, porque sí hay muchas palabras que describen lo que estamos comentando, ¿no? Hay personas gourmet, hay personas que se llaman foodies, hay personas que se llaman sibaritas y hay personas que se llaman epícuros, ¿no? Entonces, todos estos tienen que ver con un estilo de vida donde se reconoce que a la gente le gusta comer bien, para alimentos variados, incluso exóticos, diferentes, y todo esto es parte de la connotación que tienen los alimentos desde siempre, ¿no? Tratan de buscar sus mercados, sus escenarios y sus representaciones para que todos en conjunto formemos este paisaje. Entonces yo quiero decir que, por ejemplo, desde la antigüedad, en el año 500, bueno, antes, el primer término que tiene que ver con un estilo de vida donde se comía bien y se disfrutaba de la comida y la bebida, fue el término epícuro. Hay aproximadamente por el año 341 antes de Cristo, ¿no? Y el placer, ¿no? Entonces ahí está conectado ya un elemento cultural muy importante. Después viene un lugar, ¿no? Un lugar que era Sibarí, un región en donde haga
hoy en día sería como el lugar donde viviera Slim, ¿no? Un club de golf con una cantidad de personas con un estilo de vida exuberante y con muchos lujos. Bueno, pues eso era la ciudad de Chile. Estamos hablando del 550 a.C., ¿no? Entonces, ahí había toda una comunidad que estaba enfocada a los lujos, ¿no? A las agradables, a los alimentos exquisitos. Y después viene el concepto que vimos que era lo gourmet, pero que es Voltaire, ¿no? En que quien desarrolla una filosofía del gusto. Y ahí también el gourmet, ¿no? Tal vez trae una cierta. Creo que otra vez Pepe tiene problemas con su internet, no lo está logrando, pero bueno, mientras para darle dinamismo a la presentación, aquí encontré una pregunta súper interesante. Amanda, no sé si tú nos puedas ayudar a responder. ¿Cómo interfiere el consumismo excesivo con ser gourmet? Creo que esta pregunta es como muy, muy importante, muy fuerte, ¿no? Para poderla responder. Total y absolutamente, porque muchas veces se tergiversa el término gourmet y se vuelve algo netamente de marketing, en donde ya no hay una apreciación real del producto, sino ya hay un fast food, ya hay ciertos tipos como de cambios en el paladar y dejas de disfrutar pues el contexto real del producto y te vas hacia la compra del glamour, del posicionamiento, de la marca, de algo que va más allá de lo que verdaderamente es el origen de disfrutar las cosas por el hecho de su constitución natural de sabor o sensación, y te vas al hecho de tener, poseer, ir a ese lugar, haberlo probado y, no sé, llegar al top 10 de los productos más caros del mundo en cuestión de comida, y eso pues es más consumismo que ser gourmet, porque hablábamos de que no es lo necesariamente caro, pero entonces la gente empieza a presumir, ya probé el café más caro del mundo, ya comí oro, ¿no? Entonces nos vamos como a esa cosa que ya no es el origen de la palabra gourmet, sino ya tiene que ver pues con materialismo, no con gourmet. O muchas veces nos venden hasta las cosas distintas, ¿no? Cuando nos dicen café gourmet, justo también por ahí vi una pregunta, que si de verdad existe el café gourmet, pues sería café de especialidad y habría que ver qué es lo que te está diciendo justamente ese productor de café, qué es lo que está presumiendo, el origen de su café, el tostado, el molido, el método de extracción. ¿Cuál de esos 4 elementos es el que va a exponenciar más o los va a exponenciar los 4 o 3 de esos como para de verdad explotar mucho más ese café y poderlo vender presumiendo algo que de verdad le estoy dando a mi consumidor y no nada más decirle que es gourmet porque se me ocurrió, que justo regreso a mi respuesta anterior, desde qué perspectiva uso la palabra gourmet? Ahí sería una perspectiva de marketing, no las perspectivas gastronómicas o restauranteras. Entonces ahí, cuando utilizamos esa parte del consumismo, esa parte de decir algo que no es, pues lo estamos llevando a esa acepción mercadológica. Qué buena respuesta, Amanda. Ahora, Pepe, no sé si ya estás de regreso con nosotros, no sé si nos escuchas bien, porque también me gustaría que nos respondieras esta misma pregunta. Pepe, ¿estás por ahí? Sí, sí, Okay. sí, te escucho. Te ¿Ustedes repito me la pregunta. escuchan? Sí, un poco cortado, pero sí te Por escuchamos. favor. La pregunta es súper interesante. ¿Cómo interfiere el consumismo excesivo en ser gourmet? Pues estamos expuestos a un escaparate de productos que muchas veces nada más lo único que tienen es el nombre y no son gourmet. Estos productos crean etiquetas, ¿no? Y este etiquetado, pues como cualquier fenómeno publicitario, pues es una construcción que no es real,
¿no? Los atributos de los productos siempre están relacionados con otros elementos de la vida humana, ¿no? El lujo, el poder, manejan tus inseguridades, tus miedos. Entonces, caemos en un consumismo que no habla en sí del producto, sino de los beneficios y atributos que rebasan las características innatas de estos productos. Y yo creo que lo gourmet hoy en día es, para mí, muy sencillo, ¿no? Es lo natural, ¿no? Lo tradicional, lo auténtico, lo que sí sabe, lo que no trae tantos agregados químicos, lo que se acerca más a una cocina, podríamos decirla, menos compleja, porque tenemos pensado que es algo muy complejo y difícil, ¿no? Sino, pero cuando tú visitas los grandes restaurantes, yo, por ejemplo, soy aficionado a un restaurante en particular de la colonia Roma, no es manejado por un chef y está entre los mejores del mundo, ¿no? Y Creo que estamos perdiendo de nuevo a Pepe, es que su internet está fallando, creo que está lloviendo mucho por donde está, ya se volvió a salir, pero Yo para creo que no... ahí para complementar lo que dijo Pepe, porque creo que tenemos ahí la misma idea, tanto él como yo, es hacer a un lado esa comida plástica, que la comida plástica, esa comida con alta cantidad de conservadores, muy industrializadas, saborizantes artificiales, eso es lo que no sería gourmet, porque no estamos hablando del origen y de disfrutar realmente la tradición en la elaboración de ese producto. Creo que cerraste perfectamente bien esa pregunta, Amanda. No, no sé si yo, para mí quedó muy clara. Aquí encontré otra pregunta que me parece súper interesante. Dice, muchos consumidores piensan que el ser gourmet es necesariamente ser caro. ¿Ustedes qué piensan? ¿Debe ser caro ser gourmet? Es como una parte del atributo. Creo que ahí ustedes se van a poder explayar en esta respuesta. No tiene que ver con un precio. O sea, eso no. Nos lo dijo así la mercadotecnia hasta cierto punto. Nos lo dijeron así muchos restaurantes por cómo se vendieron, pero la realidad es que puede ser desde el producto más sencillo que te puedas imaginar. O sea, no tiene que ver con cuánto pagas, sino cómo lo preparas, cómo lo disfrutas, cómo lo valoras, cómo hasta lo masticas para entender todos esos sabores y qué tanto respetas ese sabor y no lo mezclas y no le pones tantas cosas en donde ya se deja de disfrutar pues cada uno de los elementos de tu platillo o de tu preparación si no es que sí son ingredientes aislados. Un poco lo que describes es, según como yo entiendo el concepto que tiene la parte de slow food, que se me hace muy interesante, ¿no? Entendiendo el origen de los alimentos, de dónde vienen, cómo se prepararon, por qué se prepararon, y al final se vuelve una experiencia, que eso es lo que realmente te transmite que algo sea gourmet o no. No sé qué opinan ustedes. Sí, tal cual, Ana. sí, totalmente de acuerdo. A eso se le llama la trazabilidad, donde ves precisamente qué factores intervienen, ¿no? Hasta qué tipo de agua utilizaste para regar un producto. Y sobre todo nosotros lo tenemos muy claro en el café como mexicanos, ¿no? Las regiones donde se planta café, lo que lo distingue de ser gourmet o no son las características que le pusieron a su proceso de producción y de almacenaje, de empaquetado e incluso de distribución. Entonces, sí, definitivamente lo más importante es estar conscientes de lo que comemos, de dónde viene, seguir esta temporalidad de la estacionalidad de los productos, tener claro que hay productos de temporada, las frutas de temporada, que son los más económicos, y a lo que quería decir hace un momento es que muchos chefs, su cocina está basada en productos de temporada, ¿no? No en acercarse ni llenarse de productos exóticos de otros países y ofrecerte una cocina muy compleja, ¿no? Yo creo que hoy en día somos un consumidor inteligente, hemos ya pasado por como, eh, pulso, ¿no?
¿no? Y el engaño. Entonces estoy está pendiente de leer etiquetas, ¿no? De identificar sabores, de utilizar productos que incluso buscamos también a través de la alimentación gourmet, productos sanos, ¿no? Productos que nos nutran, productos que sean bien y que lleguen a nuestra mesa sin que nos cuesten tanto, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, las expos. Creo que estamos perdiendo de nuevo a Pepe. Qué lástima que su internet. A ver si ahorita se puede volver a conectar de nuevo, pero Ay, perdón, ya me quedé está. en que Qué recuerdo bueno. las expos de Gourmet Show donde hay tlayudas, ¿no? Y te sientas y disfrutas una tlayuda con queso Oaxaca, ¿no? Con los frijoles negros, ¿no? Hay moles, ¿no? Hay todos estos quesos artesanales que no han recibido estabilizadores ni ningún otro agregado químico como el que ofrece el autoservicio en sus productos de anaquel. Entonces, finalmente, yo creo que sabemos pensar. Y ahora, si yo tuviera un restaurante, lo que yo puedo hacer para ser gourmet, en primer lugar, es ser muy limpio, ¿no? Tener procesos de higiene en todo momento, desde la recepción del comensal hasta el servir los alimentos, el desinfectar las verduras, porque es parte del sabor de la comida, ¿no? Y de este ritual de acercarnos a los alimentos. La otra es ser congruentes, crear un discurso para la mesa, la iluminación, la música, el nombre del lugar, el logotipo, el tipo de mantelería que voy a utilizar, ¿no? Ahora por higiene vamos a estar muy reducidos a seguir ciertos protocolos estéticos que seguíamos antes, ¿no? Entonces es la oportunidad de ser creativos, de encontrar la esencia de cada establecimiento y la esencia de cada mesa, de cada hogar, para volvernos a reunir como personas y disfrutar de los alimentos. Ay, qué concepto tan bonito, Pepe. Y creo que se aplica tanto para los negocios como de manera familiar ahora que, bueno, pues estamos en nuestras casas y demás, cuando podamos volver a compartir con muchos de parte de nuestra familia que no podemos ver porque tenemos que cuidar todavía la sana distancia, compartir con ellos algo, creo que eso nos acerca mucho y de igual manera en los negocios, pues también nos va a acercar al negocio el saber que tienen todas las medidas de higiene, seguridad, salud y que además nos están cuidando, nos están entregando algo especial, ¿no? Claro, claro. Y ahora yo tengo una pregunta personal para los dos. ¿Cómo pensarían o qué podrían proponer en cuanto a maridajes de productos tradicionales, como hablabas de las tlayudas o de una barbacoa o algo así como en el maridaje? Yo siento de manera personal que ahí se puede dar una magia muy especial, ¿no? Pues enalteciendo los sabores y demás. No sé qué opinan ustedes de esto. Bueno, en esta Pues, parte, adelante, Pepe, adelante. no, vas. Vas. Bueno, Ahorita el internet está yo bien, pienso entonces queremos aprovechar. gracias. Yo pienso que el maridaje es algo como el resultado del encuentro de dos culturas. Por ejemplo, en el caso de nosotros los mexicanos, ¿no? El maridaje ya lo traemos, ¿no? Desde hace 500 años o más. Y el maridaje en la alimentación es precisamente, puede ser en armonía o puede ser en contrastes, ¿no? Los sabores picantes con un vino dulce. Ay, sabe un mole con un vino espumoso, un asti, un champán, y puede ser algo muy interesante al paladar, ¿no? Pero también con un curado de pulque al lado del mole, también es otro maridaje, ¿no? Yo creo que entre más limitantes le pongamos a las uniones entre un plato y su entrada, el plato fuerte, el postre, las bebidas,
hay que experimentar porque el paladar no es algo universal, ¿no? Vemos que los chinos comen una cosa, los peruanos otra, los mexicanos otra, los franceses otra. Y en las mezclas es donde hay estos grandes descubrimientos que nos llevan a crear los nuevos paladares del futuro. Y también tiene que ver con la accesibilidad a qué productos, ¿no? Entonces, dense la oportunidad de maridar y si tienen un vino que no han abierto, ahora es el momento de llevarlo a la mesa y hacer unas enchiladas, unas enmoladas, unas enfrijoladas y destapar la botella y ser más modestos y menos pretenciosos, de decir, no, es que el Cabernet Sauvignon nada más queda con tal, pero si es Shiraz nada más queda con tal, estamos siendo muy rígidos. Vamos a darnos la oportunidad de experimentar y si a ti te gusta, el mundo rueda, ¿no? Ese sería mi punto particular de vista. Y yo diría que no solo maridar con vino, sino que también mariden esa barbacoa, esos tacos con cerveza. Tenemos cervezas mexicanas espectaculares, muchísimos estilos, IPA, APA, Porter, Stout, irnos hacia maridajes relacionados al mezcal, por ejemplo, maridajes con tequila, e irnos más allá a los destilados de agave, hacia la bacanora, hacia el sotol, hacia el comiteco en Chiapas, hacia el posh, que aunque no es propiamente de agave, sino viene de otros ingredientes. Permitirnos justamente probar toda la riqueza de todas las bebidas que tenemos o simplemente agarrar nuestro café, y esto es un maridaje que amo hacer como tip, y córtense unos pedacitos de queso, queso panela, queso Oaxaca, y con el café hay una sinergia espectacular. Entonces justo es disfrutar esas cosas que a veces tenemos como ingredientes aislados, con cosas que nunca lo pensaste. Siempre pensamos pan con café, háganlo del queso. No se van a arrepentir, se van a acordar bonito de mí. Qué rico, Gracias yo lo por voy a el hacer. tip, yo lo voy a hacer. Sí, ya nos abrió el apetito. Ay, Amanda, ¿qué? Y además, a estas alturas de la tarde se antoja. Sí, ¿Qué? además se apetece con el clima. Tenemos una pregunta, ya casi vamos a tener que cerrar porque ya casi es la hora, pero esta pregunta me parece muy interesante que la contesten los dos. ¿Cualquier receta se puede volver gourmet con los cuidados adecuados? Sí, yo digo que sí, totalmente. Sí, Cualquiera, hasta unos frijoles negros. Si le pones hoja santa, epazote y les pones su ajo tatemado con su cebolla, ya es otro sabor, ¿no? ¿Sería Y el tiene cuida- complejidad de la estructura del sabor. ¿Sería el cuidado en la preparación, como dices tú, el seguir la receta que viene de la abuela y con la tradición y los Y es esta ingredientes? coquetería, si los sirves en lugar de aventarlos al plato, literal, en una cazuelita de barro chiquita, coqueta, bonita, ya estás humanizando tu plato, le estás dando tu toque personal, ¿no? Y si le pones a la mejor al lado una salsa martajada, pues ya son otros frijoles. Ahí hay otro maridaje de alimento con alimento, ¿no? Y entonces, ¿de qué chile usaste? ¿No? Lo quemaste, lo tostaste, le puedes poner cacahuate a una salsa, ¿no? Y todos estos son elementos mexicanos de nuestra cocina, pero también le podemos poner otras especias de otros continentes, ¿no? Que ahí lo evolucionamos, le damos nuestro toque personal, ¿no? O Ahí sea, va ahí nuestro está. toque personal. ¿Tú qué piensas, Amanda, con esta? sí, coincido totalmente con Pepe. O sea, es en la manera en cómo tú vas detallando y añadiendo esa parte personal o ese diferenciador a cosas que ya existían o cosas que tú estás creando. A lo mejor no necesariamente es la receta de la abuela, a lo mejor es lo que tienes en tu refrigerador y antes de que se eche a perder lo quieres aprovechar y de ahí creas algo diferente o añades algo diferente. Ok, Sí. perfecto. Bueno, pues nuestro productor me acaba de dar una muy buena noticia, que tenemos 10 minutos más para recuperar el tiempo que se había perdido. Entonces, no Ay, sé qué bueno. si nos quieran hablar un poquito como concluyendo del tema gourmet de que hablamos y qué podemos recomendar a todas las personas que se conectaron con nosotros. Pues mira, la comida eh, es el primer diferenciador social por excelencia, ¿no? Nos habla de una forma cultural en la que manifestamos nuestro espíritu, ¿no? Es la materialización
de la vida humana ajena a lo corpóreo, ¿no? Dime qué comes y te diré quién eres, ¿no? Por ahí Sí. decía un antiguo... una antigua frase, ¿no? Pero la comida es ideología, ¿no? A ver si un musulmán come cerdo, ¿no? O si un Claro. judío come una carne que no haya pasado por un proceso que no sea el kosher. Kosher. Entonces, la comida también es ideología. Y la comida nos habla de la autenticidad, de la diferenciación y de la identidad de una nación. Por eso las denominaciones de origen, pregúntenle a quienes las inventaron, los portugueses, ¿no? La importancia de crear las denominaciones de origen para dar identidad y beneficios comerciales a los territorios, porque antes no existían todavía los países que conocemos hoy en día, pero eran reinados. Entonces, yo creo que los que tengan un restaurante son muy afortunados porque tienen la oportunidad de dejarse de los cánones y de, en este momento, darse la oportunidad de conocer bien quién es su consumidor, porque a lo mejor son los vecinos, porque a lo mejor eran los empleados de oficina que ahorita están trabajando en casa. ¿Cómo los puedo volver a contactar, no? Me tengo que preocupar de hoy en adelante de generar un proceso no nada más de transformación de los alimentos, sino de comunicación con mis clientes, porque son también mis socios, son mis amigos, son mis compañeros con los que he compartido un espacio y los alimentos, que aunque ha habido un intercambio comercial, ahí están, ¿no? Entonces tengo que volverlos a conquistar. Y también las abuelas decían que se conquistaba por el paladar a los hombres, ¿no? Pero no nada más a los hombres, a la humanidad se le conquista por el paladar, ¿no? Por ahí hay lugares como Francia que hay un turismo gastronómico, la gente no nada más va a ver la Torre Eiffel, va a querer comer en todos los pequeñitos bistró que hay alrededor porque te atendían bien, te servían bonito, había todo un proceso que no nada más veían a la comida como un negocio, sino la veían con respeto, porque además que de ahí comían estos emprendedores, también era una tradición familiar. No era el futbolista que de la noche a la mañana abre un negocio y dice, ay, quiero poner un restaurante y aquí vamos a venir mis cuates a comer. No, es algo que viene de familia. Entonces hay una tradición. Dense la oportunidad, los que tengan espacios de consumo, de recrear, de volver a contactar a ese consumidor que ahora está en letargo y ofrecerle de acuerdo a este estilo de vida que se caracteriza a lo mejor del burócrata, a lo mejor de el ejecutivo. Todos comemos finalmente, vuélvanlo a conquistar, ¿no? Y a lo mejor los fines de semana hay que cambiar el menú porque los que vienen son los vecinos y las señoras. O acercarle hoy en día estos alimentos a los que dejaron de ir y volver a tener nuestra base de datos y decirle, oye, te extrañamos, pero ya vamos a volver a hacer lo que te gustaba, pero ni los conocemos, nada más nos fijábamos en recibir el intercambio comercial. Yo te doy comida, tú me pagas un dinero. No, hoy tenemos la oportunidad de repensarlo todo y volver a comenzar desde cero, porque es comenzar desde cero, esa es nuestra realidad. Vamos a hacerlo bien ahora, aunque nos lleve tiempo y aunque nos cueste un sacrificio. Y por otro lado, si tenemos una mesa en casa, pues vamos a construir una mesa humana, una mesa amorosa, una mesa como la que servía la abuela, llena de cariño, de detalles, la sopa caliente, era a lo mejor el fideo y ese fideo seco con su chipotle, su crema, sus hierbitas picadas, un poquito de cebolla, la receta la podemos transformar, la podemos volver a recrear y vamos a tener una mesa llena con gente que queremos. Y en lugar de tener el celular ahí y estar al pendiente de los WhatsApp que entran, vamos a platicar, vamos a decir a qué nos sabe la comida y qué es lo que nos gustó más. Esa es mi invitación. Ok, Pepe, muchas gracias. Amanda, ¿tú qué dirías? Yo les diría romper paradigmas de lo que hemos estado acostumbrados, de el hecho de decir,
cambiemos nuestra dieta o nuestros productos, a lo mejor nuestra dieta de todos los días no, pero arriesguémonos con productos nuevos, probemos cosas nuevas, veamos qué hay cerca de nuestro ecosistema desde nuestro entorno local para apoyar a todas estas personas que ahorita justamente están vendiendo otros productos, están con un servicio de delivery, con un servicio de takeaway, también para de esta manera activar la economía. Y entiendo que muchos dicen, oye, mi economía no está ahorita para estar consumiendo lo de afuera, pues entonces también, ¿dónde compras? ¿Cómo lo compras? ¿Cómo lo preparas? Yo creo que es como darle ese respeto a todos los ingredientes, a todos los productos, a todo lo que comes y justamente así lo disfrutes, ¿no? En una mesa, en un contexto, hasta con música, hasta que generes tu propio entorno, ¿no? Entonces creo que también es el término gourmet, generar tus atmósferas o tus entornos para poder disfrutar pues todo, y que esto no es o sea, no significa de sobrevivir ante una situación, sino aprender a vivir con esta situación y aprenderla a disfrutar, porque también eso es gourmet. No siempre vas a tener esos productos caros o esos productos exclusivos. Tienes lo que tienes y lo que tienes, disfrútalo. Claro, ese es un consejo muy lindo y muy importante ahora, ¿no? Que creo que este tiempo nos ha hecho revalorar lo que tenemos, lo que somos, y lo que tenemos a nuestro alcance y poderlo usar y compartir con quien queremos, ya sea en un negocio o de manera personal en la casa, eso hace la diferencia, ¿no? Además de que emocionalmente nos llena mucho. Así es. Pues bueno, creo que con esto podemos ir propiamente concluyendo este primer webinar. Y bueno, nuevamente agradecer a nuestros panelistas, Amanda, Pepe, que como lo dije en un principio, son grandes amigos y me encantó poder estar con ustedes y compartir la experiencia de uno de mis temas favoritos, que es el tema gourmet. Y bueno, aprovecho para invitarlos a la exposición. Los esperamos en Café Gourmet y Chocolate del 24 al 26 de septiembre en el World Trade Center. Seguimos con las mismas fechas, ahí los esperamos, pueden registrarse ya en la página web y pues ahí los esperamos para que puedan conocer diferentes productos y tener una pequeña experiencia gourmet dentro de la expo, que compren los productos, se los lleven a casa, los preparen y pues ahí van a estar. Y bueno, invitarlos también que la próxima semana vamos a tener nuestra segunda mesa, nuestro segundo webinar, pero ahora vamos a hablar de los vinos, entonces también los invitamos a que se inscriban, se preregistren y puedan acompañarnos dentro de 8 días. Y Amanda, Pepe, mil gracias nuevamente por aportarnos tanto conocimiento y con un tema tan especial y tan personal, ¿no? No, pues gracias a ustedes por invitarnos. Y yo en lo personal también quiero agradecer el apoyo técnico para poder estar aquí todos reunidos y a todos los que están detrás de la pantalla que se inscribieron y nos hicieron favor de compartir esta tarde. Pues yo creo que se tienen que dar un premio gourmet esta noche y prepararse algo rico para compartir la mesa con sus compañeros de vida y con sus compañeras de vida. Así que de mi parte, muy buenas noches, muy agradecido. Y un pequeño anuncio: no dejen de ir a mi conferencia durante Gourmet Show, que voy a hablar de cómo sacar adelante tu negocio con algunas técnicas para épocas de crisis, coronavirus y todas estas situaciones alternativas. Toda esa información la pueden encontrar en la página web y bueno, aprovecho también, Amanda nos va a dar también una conferencia dentro del programa de actividades de Expo Café y Gourmet. Amanda, si quieres hablar un poquito de tu conferencia, porque creo que todos se quedaron un poco picados con esta plática. Sí, yo también estaré justamente compartiendo la conferencia de patrones de consumo derivados de toda esta pandemia y de toda esta situación, cómo entender justamente muchísimo más a nuestro consumidor y bajo qué perspectivas justamente hiperpersonalizar ese servicio. Entonces, creo que les podrá servir mucho para darse una idea de distintas rutas de acción. Y pues también agradecerles la invitación a este webinar, agradecer la invitación a Tradex y también a todas las personas que están atrás de nosotros justamente organizando y coachando este webinar, y a todos los que el día de hoy nos están viendo y escuchando, muchísimas gracias.
Pues bueno, quiero decirles que fue el primer webinar que hicimos por parte del equipo de alimentos y bebidas. Gracias, Jico, gracias, Claudia, por animarnos a hacer este tipo de cosas. Y tuvimos más de 100 personas todo el tiempo que nos estuvieron acompañando. Entonces, bueno, no, para mí es un gusto que tengamos una muy buena audiencia en un tema tan especial. Y bueno, los Pues, comentarios muchas dicen que gracias. les gustó mucho el webinar. Gracias de nuevo. Gracias a todos y pues buen provecho. Buen provecho y nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días, como les dije, vamos a hablar de vinos y nos va a acompañar Ángel Rivas, que es un sommelier muy reconocido. Él también escribe y sabe muchísimo del tema. Y María José Castañeda, que es una sommelier y muy experta y que, bueno, que conoce muy bien de esos temas. Entonces también vamos a tener muy buenas recomendaciones de qué tomar y cómo comprarlo. Pues bueno, ahora sí, muchas gracias, me despido y Gracias, nos vemos gracias a muy todos. pronto. Y nos vemos en la expo del 24 al 26 de septiembre en el World Trade Center. Gracias, Ana. Adiós, Amanda. Gracias a ustedes, Nos bye. vemos, José. Bye. Bye, Ana. Bye, gracias.